Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación y Desarrollo Productivo, INCETEC. Agradezco a cada uno de ustedes al curso de ARGIS aplicado al catastro urbano. El ponente a cargo es por el ingeniero Brian Reque. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que el ingeniero solicite su participación. Y para los participantes que deseen solicitar el certificado, estaré dejando el contacto en el chat. Ingeniero, muy buenas noches, le doy el paso. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a lo que es, en este caso, ARGIS aplicado al catastro urbano, pues, ¿no? Les saludo al ingeniero Brian Requefio. Y bueno, vamos a empezar con este curso. Ya, listo, comenzamos. El curso de hoy día que vamos a trabajar es ARGIS aplicado al catastro urbano. Si bien es cierto, ARGIS es una plataforma, un software digital, que en este caso se encarga de modelamiento no solamente de lo que es catastro urbano, sino también de lo que es, en este caso, delimitaciones de cuencas, cálculos de volúmenes, ¿no? Etcétera, etcétera, para cualquier tipo de obra. Lo que pasa es, en este caso, es que te va a trabajar tanto para obras, tanto de tipo hidráulicas, que en este caso vas a calcular lo que es cuencas, como también para lo que es planificación urbana, pues, ¿no? Que en este caso está ya lo que es, bueno, catastro urbano, pues, ¿no? Entonces, entonces vamos a comenzar con lo que es el curso del día de hoy y para eso vamos a tener en cuenta lo siguiente, la siguiente interfaz. Hay que tener en cuenta también que ArcGIS es una plataforma que, si bien es cierto, se viene actualizando cada cierto tiempo, ¿no? Así como el AutoCAD, como el Google Earth, principalmente el ArcGIS pertenece, sabemos, a lo que es en este caso la familia SIG, pues, ¿no? ¿Qué es el SIG? Va a ser el sistema de información geográfica, donde netamente vamos a encontrar al ArcGIS, vamos a encontrar a lo que es Google Earth, vamos a encontrar ahí a lo que es el ArcMap, ¿no? A lo que es el Global Mapper, incluso lo que todo hoy en día utilizamos, pues, ¿no? El Google Maps también pertenece y está dentro de lo que es la familia SIG, pues, ¿no? Que son, en este caso, sistemas de informaciones geográficas que te dan la famosa referenciación de una estructura con respecto a través de lo que es unas bases o en este caso mapas satelitales, pues, ¿no? Eh, Decimos lo siguiente, como te decía, se actualiza cada cierto tiempo. Bueno, hoy en día yo te voy a mostrar el arma con el que yo trabajo. Es un poco más cómodo y también hay cualquier tipo de versión, que es tanto la versión que te dan con respecto a lo que es versión inglés y versión español. Siempre la mayoría te aconseja que trabajes con respecto a lo que es al ArcGIS en una versión en español, perdón, en inglés, al igual que cualquier otro programa, como lo que es AutoCAD, pero en este caso en ArcGIS te dicen, no, trabájalo en idioma inglés, porque en idioma español se tiende a colgar, pues, ¿no? Se tiende a colgar y a salirse en este caso de lo que es del programa. Bueno, según mi experiencia, yo he trabajado con el ArcGIS en español y a mí nunca se me ha colgado. Entonces, bueno, depende y el criterio de cada uno, ¿no? Si quieres trabajarlo con español, trabájalo en idioma español. ¿Quieres trabajarlo en idioma inglés? Trabájalo en idioma inglés, pues, ¿no? Como te digo, se actualiza cada cierto tiempo, versión 10.1, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7. Entonces, cada año se va actualizando. Lo que sí no cambia, lo que sí nos cambia va a ser, en este caso, ciertas cantidades de los comandos, ¿no? Bueno, algunas variaciones con respecto a los comandos, pues, ¿no? Digamos, uno que otro comando se le añadió quizá en esta versión. Entonces, quizá un comando que te puede hacer, digamos, ya sea un marco, ya sea lo que es una grilleta. Entonces, esa es la diferencia. Pero después es mínima, pues, ¿no? Al menos en algunos sí, es netamente mínima. Todo el básico siempre incluye todo lo que es herramientas, incluye todo lo que son los iconos, que a continuación lo vamos a ver. Entonces, para eso decimos lo siguiente, pues, ¿no? Esto, lo que es el ArcGIS,
está dentro de los SIG, como te decía, y para eso nos vamos a apoyar dentro de lo que es la cartografía. Si bien es cierto, el SIG es un software específico que permite, en este caso, a nosotros como usuarios, crear consultas interactivas, ya sea en este caso representar una forma eficiente de cualquier tipo de información geográfica que esté referenciada, en este caso, asociada a un territorio. Ahora, esto lo relaciona, si bien es cierto, a lo que es al catastro urbano, debido a que, como te puedo decir, tú vas a ir a tomar puntos, pues, ¿no? O sea, tú te vas a tu área de trabajo, colocas tus puntos, tomas muestra de tus puntos y simplemente esos puntos, claro que lo pueden introducir a lo que es ArcGIS. ¿De qué forma? Hoy en día lo vamos a ver con lo que es apoyándonos un poco del Google Earth, pues, ¿no? Incluso, pero si yo no quiero hacer eso, pues simplemente me voy, ubico mi catastro. Sabemos que lo que es catastros te lo dan y te lo pueden brindar, así como también puedes obtener los famosos puntos geodésicos, que en este caso te lo da el Instituto Nacional Instituto Nacional Geodésico, pues, ¿no? En este caso en Perú. Cada país tiene su instituto, entonces hay plataformas donde tú puedes ingresar y descargar los puntos, pues, ¿no? Entonces vamos y decimos lo siguiente, si bien es cierto, los sistemas de información geográfica representan cantidad de bases sobre mapas digitales cuyo análisis tiene múltiples aplicaciones, como lo puedes visualizar. Es más, incluso lo utilizan algunos para lo que es ya sea tipos de suelos, ¿no? ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Bueno, ahí te he agregado lo que es una historia con respecto a lo que es el SIG. Bueno, ahí te he agregado parte de teoría para que lo puedas, en este caso, anotar, pues, ¿no? Y tengas en cuenta de lo que estamos viendo hoy en día. Pues no, y los que tienen quizá ya el conocimiento, bueno, pues vamos a continuar, ¿no? Decimos lo siguiente, principalmente los componentes de un SIG van a estar dados de la siguiente forma. Tu software o el hardware que tienes tú a través de tu computadora, tu equipo, el software que vas a utilizar, el ArcGIS, el AutoCAD, incluso utilizan, como te decía, el Google Earth, el SAS Planet, ¿no? Que ya le hemos visto anteriormente, cómo captar esas imágenes digitales en alta resolución para que posteriormente lo puedas, en este caso, realizar con respecto a ciertos software y llevarlo incluso al ArcGIS, pues, ¿no? De esto tú vas a captar cierta cantidad de datos o recopilar datos que te van a dar un conjunto de archivos y una capa de información a través de tus coordenadas. Te va a administrar de recursos humanos a través de lo que es diseños y modelos con respecto a lo que es operar, diseñar y desarrollar, pues, ¿no? Como te digo, el ARMAC también lo utilizan para lo que es la mostración de planos, de mapas, pues, ¿no? Que te lo pueden brindar a través de planos. Entonces, también lo utilizan para planos, tienes ahí las famosas grilletas y para estos tipos de procedimientos, si bien es cierto, hay algunos pasos que te van a definir. ¿Qué es lo que te da en este caso un componente? Sí, te va a dar simplemente y tú lo vas a trabajar de forma vectorial o de modo raster, pues no, como puedes visualizar ahí tienes cuándo es vectorial, cuándo es raster y en este caso el mundo real o tu famoso área de trabajo, ¿no? Tú vas a trabajar, vas a levantar en este caso, ya sea, digamos, un perímetro con respecto a un catastro de una cierta área de trabajo. Y bueno, pues principalmente aquí tienes el modo raster. El modo raster, como puedes visualizar, vas a tener los famosos pixeleados, la altura del terreno, el tipo de suelo incluso, ¿no? Que lo puedes utilizar, si bien es cierto, hoy en día ArcGIS también participa dentro de lo que es la geología, y también lo puedes añadir a la forma vectorial, pues, ¿no? En esta forma vectorial ya vas a tener en cuenta los puntos, comercios y las líneas, las calles de ciudad, pues, ¿no? Si vas a tener los puntos, quizá por acá hay algún comercio, las líneas, las calles que te dan por defecto en este caso, y también algunas áreas, y si bien es cierto, ya sean algunas colonias o en este caso pasajes de lo que es una ciudad, pues, ¿no? Ahí tienes los tipos de raster y vectorial. Como puedes visualizar, mira, ahí puedes tener en cuenta tanto los puntos, las líneas y los polígonos. Pues no, vas a visualizar ahí tres tipos de elementos espaciales.
de carácter geométrico que pueden representar los puntos geográficos, que son puntos, líneas y polígonos. Y dentro de lo que es el raster, bueno, pues aquí vas a encontrar cualquier tipo de imagen digital que está representada en mallas, ¿no? Como puedes visualizar, y aquí vas a visualizar, digamos, de cualquier color. No sé si te puedes dar cuenta, hay colores verdes oscuros, hay colores, en este caso, verdes claros, hay colores, en este caso, también de color azul. Entonces, aquí tú lo que vas a visualizar va a ser lo siguiente, pues no, aquí lo vas a clasificar a través de las famosas bandas. Entonces, con respecto a bandas, tú vas a ver los famosos pixeleados. Si bien es cierto, divide el espacio de celdas regulares donde cada una de ellas te va a representar lo que es un valor único. ¿Para qué lo utilizamos el SIC? En este caso, ya lo vamos a utilizar en este caso para la gestión ambiental, como te puedo decir, se puede utilizar para lo que es el mapa de uso de suelos, lo podemos utilizar para hacer los famosos mapas topográficos en 3D, lo podemos utilizar incluso para la agricultura y la ganadería con respecto a ciertas ubicaciones que, digamos, te quieres tú ingresar con respecto a cierta área, pues, ¿no? Para los catastros que vamos a ver el día de hoy, para lo que es estudios sociológicos y demográficos y para lo que es la ecología en conservación, ¿correcto? Entonces, ¿hay fundamentos en la cartografía y la geodesia? Claro que las hay, pues, ¿no? Ahí como puedes visualizar, tenemos también el sistema de coordenadas, que me imagino que todos los que estamos acá ya lo conocemos de manera correcta, y para eso vamos a trabajarlo con respecto a lo que es, si bien es cierto, a algunas latitudes, longitud, y también tenemos el datum, ¿no? El famoso WGS84 que la mayoría conoce, ¿no? Entonces, con respecto a eso también es de qué forma nosotros trabajamos, ¿no? Si bien es cierto, con respecto a lo que es coordenadas UTM, hay algunos que lo trabajan en WGS84, o hay otros que lo trabajan con respecto a lo que es el PSAC 56, ¿no? Entonces, digamos que también es válido porque con respecto a algunos trabajan con el PSAC 56, otro con el WGS 84, ¿no? Entonces, claro que el más conocido por todos es el WGS 84, pero ya depende de cómo tú lo quieras trabajar. Lógicamente, tú cuando ingresas a un programa siempre vas a modificar, y ojo, esto que no se te olvide, es que tienes que modificar con respecto a lo que es las famosas sistema de coordenadas, pues, ¿no? O el dato. Entonces, aquí como puedes visualizar, cuando tú ingresas, trabajo con el 10.4, el ARMAC 10.4 o el ARGIS 10.4, perdón, donde podemos en este caso tener en cuenta ahí algunos criterios, pues, ¿no? Si bien es cierto, el ARGIS te presenta el siguiente icono y la siguiente interfaz con respecto a este programa, donde vas a visualizar acá en la parte de arriba la zona de menú, ¿no? Ahí vas a visualizar lo que es, en este caso, ingresar, editar, visualizar, insertar, seleccionar, geoprocesar, y con respecto a lo que es también ayuda o comunicarte con respecto a lo que es creadores del mismo software, ¿no? En la parte baja vas a encontrar lo que es las tablas de contenidos. Acá es donde tú vas a modificar, en este caso vas a ver la creación ya sea de los rasters, ya sea de lo que es, en este caso también puedes ingresar ahí lo que es tu área de trabajo, lo vas a visualizar en la parte de la tabla de contenidos, ¿no? Cada movimiento que tú vayas haciendo va a estar visualizado dentro de lo que es tu mapa de contenidos. Y en la parte derecha vas a encontrar la visualización y edición, ¿no? Entonces vas a encontrar ahí lo que es la visualización y la edición. Y ahí es donde vas a encontrar también lo que es la zona de impresión, que es la parte baja ya de lo que es el programa, pues, ¿no? Aquí vas a encontrar los archivos Shellfile,
las coberturas, el green, el raster, incluso las geodatabases. Además, también, si bien es cierto, se reconocen algunos archivos de CAG, ¿no? Que son los más comunes. Lo bueno en este caso del ARMAC es que tú puedes convertir de AutoCAD y llevarlo a ARMAC, de lo que es en este caso ARMAC, llevarlo a AutoCAD. Esto, ¿cómo lo puedes convertir? A través también de lo que es el Global Mapper, ¿no? El Global Mapper sí es un poco con respecto a lo que, digamos, el software que te da lo que es mayor complejidad cuando quieres pasar a lo que es un documento de un documento a otro, pues, ¿no? Si bien es cierto, yo puedo convertir de Google Earth en este caso a Global Mapper, incluso a Surfer, al MarSUC, y lógicamente pasarlo también a lo que es el civil, ¿no? Entonces, eso con respecto a lo que es el Global Mapper. ¿Qué puedo hacer? Trabajarlo con respecto a mi plano, que lo tengo en AutoCAD, quizá me descargo mis coordenadas, lo llevo a mi Google Earth, y de mi Google Earth lo puedo pasar también a lo que es mi ARMAC, pues, ¿no? Entonces ahí con respecto a eso, tenemos ahí los siguientes interfaces. Aquí te he agregado lo que es los comandos, por si es que no los supieras manejar, qué comando es cada uno, pues, ¿no? Qué tipo de datos puedes obtener con respecto a esta barra de herramientas. Y ahí vas a visualizar los siguientes, ¿no? Extender, abrir, seleccionar, identificar. Por ejemplo, este comando medicir es el comando que te va a permitir realizar las mediciones de longitud, ya sea en algunas áreas de medidas que tú quieras, ¿no? O incluso como dado lo que es el comando hiperenlace que se le conoce, ¿no? Entonces te permite enlazar un shell file con vínculos externos, ¿no? Ya sea con imágenes, con programas. Entonces, eso es con respecto a ello, ¿no? Y te he agregado una barra de herramientas, lógicamente está totalmente específico para que no tengas problemas. Y también te da lo siguiente. Algo muy importante es que te familiarices con algunos comandos si es que quieres manejar con respecto a lo que es ArcGIS, ya que si bien es cierto, algunos son útiles y que los vas a utilizar con respecto a todo lo que es el curso de acá y con respecto a otros cursos que quieras manejar, ya sea más adelante. Como puedes visualizar, la famosa extensión es necesario que estén activadas las tablas o las extensiones, ya que nos van a servir para hacer análisis, pues, ¿no? Acá, como puedes visualizar, tienes dentro de la tabla de contenidos, vas a tener la herramienta de catálogo y también el buscador, ¿no? Esto es lo que te sale cuando tú ingresas o cuando conectas carpetas, agregas datos, incluso las famosas herramientas básicas. ¿Qué es lo que te dice? En este caso, este icono de agregar data te va a servir en este caso para agregar capas, ¿no? Luego ya te sale una ventana y seleccionas lo que es conectar carpeta. Entonces, para ello, vas a tener en cuenta buscar la carpeta donde en este caso se encuentran tus datos de curso básico. Y ahí ya le das clic donde buscas tu carpeta Shellfile y luego seleccionas Shellfile urbano SPH para agregarlo, ¿no? SPH que es el famoso, en este caso, digamos, el comando del Shellfile. ¿Puedes ingresar carpeta al ArcGIS? Claro que lo puedes ingresar, ¿no? Haces clic, abres, haces clic, te aparece ahí tu documento, como guardaste tu catastro, lo guardaste como urbano.shellfile para agregarlo y listo, ¿no? Entonces ahí ya agregamos otra data llamada distrito. ¿Cómo lo vas a agregar? Entonces dices lo siguiente y vemos lo que es los famosos shellfile que está en este caso sobre lo que es urbano. Y para solucionar este detalle, lo que vas a hacer es dar clic donde distritos y sin soltar lo vamos a jalar en la parte inferior. O sea, como puedes visualizar, yo le doy clic, creo una carpeta de distritos y me aparece eso encima. Pues no, me tapa en este caso mi urbano, mi catastro urbano que había creado. ¿Qué es lo que hago? Siempre el que esté arribita es el que te va a dar la última visualización en este caso. En este caso, como está que lo tapa, pues simplemente urbano lo jalo hacia arriba, le doy clic, lo jalo hacia arriba y me convierte o me queda de esta forma. Urbano arriba, distrito abajo, ¿no? Entonces, ahora sí ya se puede visualizar, ¿no? Como puedes, en este caso, visualizar acá también.
Ahora sí tienes lo que es tu manejo de interfaz del ARC catálogo, ¿no? Dentro del ARC catálogo, que es lo que es, te contiene el ArcGIS, vas a encontrar lo siguiente: retroceder carpeta interior, conectar carpeta, hacer una copia de archivo. Créeme que está totalmente especificado de qué forma puedes realizar en este caso o manejar en este caso lo que es el ArcGIS, pues, ¿no? Ahí te he agregado algunos documentos, entonces ahí puedes visualizar, pues, ¿no? Para que tengas una mayor, en este caso, visualización y para que tengas un mejor entendimiento con respecto a lo que es el ArcGIS, pues, ¿no? Ahí te he agregado lista de comandos, entonces eso ya es tu parte para que lo estudies y lo manejes de la mejor forma. Y ahí, como vamos a visualizar, decimos lo siguiente, pues, ¿no? Tenemos la interfaz del ARC catálogo, vamos a encontrar el catálogo del ARC Toolbox en ArcMax, donde vas a tener en cuenta el catálogo, va a ser la versión resumida de lo que es la interfaz del ARC catálogo, ¿no? Aquí, como puedes visualizar, tienes el catálogo, que es esto, y el ARC Toolbox, pues, ¿no? Que vas a encontrar dentro de aquello, ¿no? Entonces, también te identifica en este caso lo que es el famoso ARMAC. Aquí vas a encontrar una infinidad de herramientas múltiples, créeme, que van a servirte ya sea para cualquier tipo de trabajo. Dentro del Art Toolbox, que es este icono, este iconito de ventana que es de color rojo, te van a aparecer como carpetitas rojas acá en la parte baja, ¿no? La parte derecha. Esas tú los vas, en este caso, a lo que es visualizar y analizar cada una de ellas, ¿no? Tienes ahí análisis tool, conversión tool, interpolar, en este caso editar tool. También tienes para lo que es, en este caso, para calcular el flujo de una dirección, por ejemplo, ahí va a estar el flow direction. Vamos a encontrar el flow accumulation dentro de lo que es el Art Toolbox. Cómo pasar a raster, cómo pasar a vector. Entonces, todos esos tipos de comandos que te estoy diciendo van a estar dentro de lo que es el Art Toolbox, ¿no? Entonces, con respecto a eso, vas a ver ya hay alguna visualización y entrada de datos espaciales, el cual vamos a tener en cuenta lo que es lo siguiente, pues, ¿no? Si quieres tú realizar un proyecto, hay que tener en cuenta lo primero que van a ser las coordenadas con las cuales se van a trabajar, ¿no? Y esto es con respecto a los catastros, pues no, si bien es cierto, estos catastros se dan con respecto ya sea, bueno, mayormente los manejan lo que es las municipalidades de cada distrito, pero hay que tener en cuenta también que esto se maneja y tú lo puedes, en este caso, programar e llevar a lo que es el ArcGIS, pues, ¿no? Entonces, de ahí puedes tomar en cuenta qué tipo de lotes, qué tipo de, en este caso, urbanización, puedes, en este caso, delimitar y tener en cuenta perímetros, áreas, incluso mostrar lo que es una visualización en mapas, pues, ¿no? En un mapa ya, digamos, de manera más formal. Entonces, con respecto a eso, incluso te van a dar, te dice lo siguiente: tú abres tus documentos, las coordenadas, si bien es cierto, son desconocidas, por lo cual tienes que asignar coordenadas correctas mediante la propiedad de data frame, ¿no? ¿Qué es el data frame? Va a tener alojado a todos nuestros datos, ya sean archivos Shellface, raster, etcétera, ¿no? Por tal motivo, ¿qué tienes que agregar tú? Pues tu sistema de coordenadas data frame, que está ubicada en la parte baja, pues, ¿no? Ahora sí, de lo que tú ingresas en este caso, le vas a dar click en layer y vas a visualizar como punto 2 el marco de referencia que va a elegir, va a ser dependiendo de tu país. Como te dije anteriormente, se usa las UTM, luego seleccionas el 1984 o el famoso WGS84 y con respecto a las zonas, ya te venido diciendo qué tipo de zonas tenemos acá en el Perú. Si bien es cierto, se clasifica de 17 sur, 18 sur y 19 sur. 17 sur, digamos que es toda la costa, 18 sur
esto de la sierra, y 19 sur es parte de la selva, pues, ¿no? De esa forma es como está clasificada, en este caso en Perú, pues, ¿no? Cada país trabaja con respecto a su zona. Por ejemplo, en este caso en Ecuador es 17 norte, 18 norte, entonces cada país trabaja con respecto a su zona, ¿no? Y según al hemisferio en que aparezcan las coordenadas UTM. Entonces, en este caso, bueno, pues ahí te he dado algo referencial, por ejemplo, 17 sur si es que estás en Piura, en Tumbes, y 19 sur si es que estás en Madre de Dios, Puno, ¿no? Entonces, ahí tienes algunas coordenadas, zonas UTM que le van a pertenecer a Perú y que tú te van a servir para lo que es esto de lo que es el ARGIS, pues, ¿no? Aquí vas a ingresar los puntos, los lugares determinados, que en este caso, como puedes visualizar, todos los puntitos de verde van a ser los centros poblados de esto, pues, ¿no? De esta población o del área que estoy estudiando. La red hídrica vas a encontrar acá de tipo polilínea, que no es nada más la red hídrica, van a ser los ríos o vías, pues, ¿no? Las provincias se van a representar mediante áreas y también mediante la rueda del mouse. Tú vas a lo que es acercar o alejar, ¿no? El arma ese tiene esa facilidad, pues, ¿no? Ahí tienes los distritos, los cultivos, los aeropuertos urbanos, dependiendo ya de cómo tú le quieras agregar, pues, ¿no? Entonces, ahí tienes algunos datos y con respecto a eso ya puedes manejar ahí, ¿no? Ahí te he agregado, bueno, algunas preguntas con respecto a lo que es catastro y ahí te he dicho lo siguiente, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas panaderías pueden existir en el distrito y dónde están ubicadas? ¿O cuántos colegios nacionales hay en el distrito donde yo estoy de mi área de trabajo? ¿O cuántas bodegas hay en mi distrito, no? Entonces, ¿qué terrenos sin construir no están cercados? ¿Cuántas viviendas cuentan incluso con la numeración municipal? Y esto es con lo que se rige en este caso el tema del día de hoy, pues, ¿no? Catastro urbano, si bien es cierto, vamos a tener ahí apoyo con respecto a lo que es las partes municipales, donde tú vas a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Con cuántas propiedades cuenta el municipio en este caso y si es que están ubicados o no. Y aquí le sirve de apoyo incluso, y esto lo utilizan para lo que es ya sea bodegas, ¿no? Cuántas existen en el barrio, cuántas hay en el distrito, digamos, cuántas están, quizá cuentan con RU, cuántas no. Eso ya de acuerdo a cómo lo quieran manejar, pues, ¿no? Tú solamente simplemente haces, en este caso, tu trabajo y listo, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta que la importancia del catastro es muy importante para la gestión municipal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a proporcionar en este caso una definición precisa y oportuna de los tres aspectos más relevantes de una propiedad inmobiliaria, que como tú ahí puedes visualizar y ves, pues no, son los siguientes, que es mi descripción física, mi situación jurídica en la que se encuentra mi predio en este caso, y también qué tipo de valor económico puede tener este predio, ¿no? Con respecto a lo que es el catastro urbano, hay que tener en cuenta que es el inventario físico o legal de los predios orientados a un uso multipropósito, ¿no? Si bien es cierto, hay lo que es de datos con respecto a lo que es físicas, económicas, legales, hay equipamientos, entre otros, pues no. Digamos que dentro de la parte legal, el catastro es una fotografía de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a registrar todos mis elementos que yo estoy encontrando, ¿no? Dentro del catastro quizá voy a encontrar, por ejemplo, mi casa, mi predio que estoy ubicando, mi predio que quizá le estoy elaborando a la vecina, entonces, con respecto a eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pues no, hay beneficios del catastro a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Si bien es cierto, a corto plazo es que te regulariza la propiedad informal, ¿no? Es decir, que lo utilizan mayormente las municipalidades para lo que es la formalización para tener un orden, como su misma palabra lo dice, el catastro, es la gestión, acá es la gestión municipal, pues, ¿no? En este caso es el ordenamiento de cierto distrito y además te va a desarrollar capacidades de gobiernos locales. ¿Qué más te puede hacer un catastro al tú tener el catastro? Lógicamente, mi ordenamiento tanto territorial
que se basa tanto para gobiernos locales como regionales, ¿no? Y esto también, en este caso, como país, pues, ¿no? Tenemos también lo que es una identificación real de la infraestructura de servicios básicos y también cuántos cuentan, por ejemplo, con agua y desagüe, cuántos cuentan con saneamiento, cuántos cuentan quizá con el servicio de electroluz, qué predios, ¿no? Entonces, esos partes con respecto a lo que es servicios básicos. Y también te facilita la toma de decisiones a diversas instituciones, ya sea privadas o públicas, ¿no? Con respecto a largo plazo es que te recaudan lo real de los tributos y además te mejora lo que es, hay mejoramientos en lo que es ingreso a las municipalidades, ¿no? Ahí tenemos la ley 29294, se creó con respecto al Sistema Nacional Integrado al Catastro y su vinculación en este caso con el registro de predios, ¿no? Que es esa ley que se creó con respecto a lo que es registro de predios. Aquí va a tener mucha importancia algunas entidades como la SUNAR, ¿no? Superintendencia Nacional de Registros Públicos, donde vas a tener en cuenta ahí algunos y ciertos datos. Pues no, por ejemplo, ahí tienes un uso de la información catastral y ahí tienes el plano temático de material estructural predominante. Digámoslo así, ¿de qué forma? Porque como puedes visualizar, dice concreto, ladrillo, dentro de mi descripción tengo adobe, construcción en vacío y en total. Se hizo un estudio en este caso a cierta comunidad, cuántas casas cuentan con concreto, son de ladrillo, cuántas casas son de adobe, cuántas están vacías o están en construcción y ahí como puedes visualizar te aparece la cantidad de datos, ¿no? El color también te va a representar con respecto a este tipo de material. Las de concreto son de color verde, ladrillo color marrón, adobe color rosado, digamos, y las que están en vacíos o se están construyendo son casas en color plomo, ¿no? Otro dato, ¿cómo lo puedes calcular también con respecto a lo que es su descripción? Está construida buena, muy buena, está regular, está mala. Entonces ahí también tienes otro. ¿Cuántas cuentas cuentan con agua? Ahí puedes visualizar, ¿no? Las de color verde. ¿Cuántas están sin agua? También lo puedes visualizar, ¿no? Entonces, esos tipos de mapas también lo puedes, en este caso, crear, pues, ¿no? Aquí tienes algunas normas con respecto a lo que es el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral, que es el SNCP, donde tú puedes, en este caso, descargar lo que es el marco jurídico y con respecto a ello ya puedes, en este caso, tener en cuenta, bueno, pues algunas normas técnicas, ¿no? Como puedes visualizar, la zona catastrada, tu cartografía catastral, el código único catastral, que ya lo hemos visto en el curso anterior con respecto a catastro urbano y rural, y también las tolerancias catastrales, ¿no? Las bases de datos catastrales y sobre todo también el formato de la hoja informativa catastral, ¿no? Manuales de levantamiento catastral también te van a pedir y para ello vas a tener en cuenta a cierta información catastral, ¿no? Con respecto a lo que es lo siguiente, vas a tener tanto analógico como de tipo digital, ¿no? Analógico, digamos, nos vamos a referir a los planos impresos, a los mapas impresos, y digital nos vamos a referir en este caso a los archivos vectoriales, pues, ¿no? A los archivos raster que yo estoy creando, a los levantamientos que estoy realizando, ya cuando sea, en este caso, cuando se realice, en este caso, un proyecto catastral, ¿no? Dependiendo ya de mis características de estudio, del lugar, del nivel de escala y de sus indicadores que yo voy a evaluar, pues, ¿no? Entonces, ahí como puedes visualizar, tienes algunos datos. Y bueno, pues aquí tenemos la diferencia en este caso de los planos, ¿no? Y qué es un plano y qué es un mapa, ¿no? Este es un mapa y esto es un plano. Ahí como puedes visualizar, te he agregado ahí para no hacerlo muy largo esto, vamos a empezar con respecto al programa ya, pero esto es lo que te estaba agregando, ¿no? Ya esto te lo dejo como teoría, parte tuya, para que le puedas dar por ahí una chequeada, ¿no? Mapas, que son los planos, y también de qué forma se están representando, cuál es su curvatura, qué mayor detalle tienen, y además, dentro del
la información catastral se maneja de dos formas, tanto en shellfile como en formato vectorial. Nos permite ya representar, si bien es cierto, el shellfile es un archivo digital que nos permite representar los elementos del territorio en formato vectorial. ¿Qué te había dicho? Que los formatos vectoriales tenemos ahí a los puntos, a las líneas y al los nombres de las calles, ¿no? Se va a dar de dos formas, tanto de descriptivo como geométrico. Digamos, geométrico va a ser cómo me da en este caso la orientación de lo que es el catastro, como puedes visualizar, cuadrado, cuadrado, triángulo, y también además los tipos de predios que ya están demarcados con respecto a mi área de estudio, y de forma descriptiva, por ejemplo, predio 1, su porcentaje, el norte, el este, las coordenadas, cuánto es su, digamos, lo que es su perímetro. Entonces, de esta forma es como tú puedes tener. Ahí ya tienes lo siguiente, que el shellfile es un formato multiarchivo, ¿no? Esto quiere decir que está generado por varios ficheros informáticos y que el número mínimo requerido es de 3, ¿no? Que tienen incluso algunas extensiones, shellfile, dbf, shx y el prj, ¿no? Entonces, ahí le he agregado eso también. Hay documentos, perdón, ahí tienes lo siguiente con respecto a lo que es el CAC. Bien es cierto, son digitales que nos van a representar elementos de forma vectorial. Si bien es cierto, yo puedo representar un formato de CAC en forma vectorial, es que también hay documentos AML, ¿no? Y ahí, como puedes visualizar, dice lo siguiente, que los archivos KMZ son similares en este caso a los archivos RAC y que estos me permiten empaquetar varios archivos conjuntos, pues, ¿no? Entonces, estos me permiten, como te digo, empaquetar varios archivos conjuntos, y esto ya lo puedo tener en cuenta con respecto a lo que es el HTML, que es el descriptivo de las marcas de posición. ¿Cómo puedo yo convertir CAC a un archivo shellfile, no? Ahí te lo estoy explicando con las imágenes para después hacerlo de manera en el programa, para que tengas ya un poco más de arranque. Decimos lo siguiente: yo ingreso mis lotes o ingreso mi catastro, mis lotes, le doy clic donde yo he ingresado mis lotes en polígonos, no en puntos, no en polilíneas, sino en polígonos. Le doy clic, me voy a ir hasta donde dice datos, le doy clic donde dice datos, ahora sí le doy clic donde dice exportar datos. ¿Qué me va a salir? La tabla en este caso, y ahí, como puedes ver, este es el distrito de Surquillo. Con respecto a su catastro, tienes lo siguiente, ¿no? Tienes ahí la tabla. Esa tabla, ¿qué dices? Ah, pues esa capa quiero pasarlo a KML. La capa tú lo vas a pasar a KML. En la capa vas a colocar el nombre del archivo, vas a ubicar la ubicación del archivo y también vas a encontrar la escala de salida de la opción. Vas a seleccionar, en este caso, tú lo que es KML, KLM, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya te exportó en este caso a lo que es KLM. Y esto trabaja de la mano, como te dije, con el Google EA. ¿Tú lo quieres referenciar? Bueno, pues vayamos a referenciarlo y no hay problema, ¿no? Entonces, como puedes visualizar, está dentro de la normativa, está dentro de lo que te está diciendo. Bueno, pues sí, ¿no? Ahí sí concuerda, como puedes visualizar. Todo lo que has ingresado es lo mismo que está dado en tu Google EA. Ahora, ¿cómo lo paso de KLM a shellfile? Simplemente, ya como te digo, de KLM a shellfile, pongo de KLM a capa y lo paso, digamos, ingreso el usuario, KLM, KMZ, la ubicación de salida, el nombre de los datos de salida y Surquillo. Ahora sí ya está en el programa, ¿verdad? Una vez que está en el programa, busco mis polígonos y me aparece lo que es mi simbología, ¿no? Cómo yo lo georreferencio en este caso, mi imagen en Google Earth. Bueno, pues en Google Earth se coloca 4 puntos, estos se agregan al ARMAC y se transforma a shellfile de punto, pues, ¿no? Si bien es cierto, ingreso añadir datos, agregar datos XY o agregar una nueva capa de mapa según los elementos, en este caso XY, y ahí después de ello ya le doy guardar como un archivo shellfile de la entidad de Geodata, pues, ¿no?
Una vez que yo he ingresado, ¿qué me va a aparecer? Se añade la imagen y se va a activar lo que es el georreferenciador, pues, ¿no? Dentro del georreferenciador voy a encontrar mis bandas, como te decía, de acuerdo a los colores. Y acá, como puedes visualizar, tengo el RGB, ¿no? Que va a ser en este caso los colores con respecto a mi predio. Tengo el de color rojo, verde, azul y esto con respecto a marcos, ¿no? ¿Cómo quiero ajustar la vista? Simplemente selecciono donde dice imagen, georreferenciar imagen, le doy anticlic, me aparece ajustar a la vista y ahí ya voy a georreferenciar y voy a ajustar, en este caso, perdón, voy a ajustar a la capa de origen y a la extensión de la visualización actual que estoy teniendo, ¿no? Como puedes visualizar, tengo los vértices de la georreferenciación que son estos puntos, no sé si lo logras visualizar, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, que van a ser mis vértices de lo que es mi georreferenciación, o sea, de mi imagen referenciada, ¿no? Aquí, como puedes visualizar, tengo mi X, tengo mi y aquí voy a encontrar lo que es ya mi actualización de georreferenciación, ¿no? Si bien es cierto el GeoTIFF, ¿cómo lo voy a exportar a GeoTIFF? Para que la imagen sea georreferenciada, simplemente le doy clic, anticlic, datos, exportar datos. Y aquí donde dice exportar datos, me aparece exportar datos raster, imagen georreferenciada, JPG, ¿no? Formato foto. ¿Qué le voy a dar clic? Donde dice extensión, le doy clic donde dice raster, donde dice referencia espacial, le voy a dar no marco de datos actual, sino dataset raster original, que celdas X, CX y CY, ¿no? Le coloco en este caso las celdas, mi nombre, digamos, le puedo poner predio, ¿no? Digamos, le puedo colocar área de trabajo y le doy clic donde dice guardar. Una vez que le doy guardar, me aparece la imagen georreferenciada en colores, pues, ¿no? Con respecto a lo que es el tipo que predomine. Hay lo que es, en este caso, el punto de control o otra forma de agregar puntos de control. Entonces va a ser de la siguiente forma. Mira, yo tengo mi archivo, lo tengo guardado en Cicatastro, ¿dónde está? En Surquío. Dentro de Surquío tengo mis datos. Dentro de mis datos tengo que está dentro de digitales está en levantamientos y dentro de levantamientos le he hecho con los puntos geodésicos, ¿no? Estos puntos geodésicos, dentro de mi carpeta de puntos geodésicos, encontré mi punto de control de Surquillo. Ahora sí, mi punto de control, le doy clic y me aparece mi siguiente tabla, ¿no? En la siguiente tabla le voy a dar mostrar XY y acá, como puedes visualizar, mira, lee que dice, va a ser mi sistema de coordenadas proyectadas. Pues no, WGS84 18 Sur, ¿no? Sistema de coordenadas geográficas va a ser mi nombre y mi campo es en X, mi norte en Y, en Z no tengo nada, pues no. Ahora sí, ya tengo en este caso, ¿cómo lo voy a exportar datos? Le doy clic, anticlic, me voy hasta donde dice datos, exportar datos, y lógicamente me aparece la siguiente ventana. Donde dice exportar todas las entidades, le voy a dar el marco de los datos, lo guardo en este caso en la carpeta de salida, y le doy clic donde dice aceptar, ¿no? Otra forma de agregar a través de puntos Excel va a ser la siguiente. Yo tengo acá, por ejemplo, poste de teléfono, digamos, de puntos topográficos, le doy anticlic, lo inserto en este caso, me va a aparecer crear base de entidad, le voy a colocar desde una tabla XY, le coloco campo X, en campo YY y en campo Z ninguno, busco mi carpeta de salida y le doy clic a aceptar. Se ubicaba en zona 18 sur con respecto a lo que es postes, ¿no? Ahí como puedes visualizar también tengo la forma o tener un tamaño de lotes menores de 120 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ahí como puedes visualizar, tenemos cantidad de lo que es herramientas, cómo pasar de tamaño lotes, cómo agregar desde un Excel, cómo exportar o insertar de lo que es un archivo de texto, cómo ingresar a través de lo que es el GeoTIFF, ya sea para algunas imágenes georreferenciadas
y también cómo a ingresar de lo que es el Google Earth. Tengo mis 4 puntos, mis coordenadas, los ingreso a Google Earth, después les exporto, pues, ¿no? Entonces, hasta ahí ya tenemos cantidad de avance con respecto a ello, ¿no? Ya lo insertamos y ahora sí decimos lo siguiente, pues, ¿no? ¿Cómo voy a digitalizar yo los polígonos Cogo? Que se digitalizan, si bien es cierto, polígonos de la manzana, como puedes visualizar, polígono 1, polígono 2, polígono 3, polígono 4, que van a ser los polígonos dentro del área de Surquillo. Voy a agregar 2 campos de texto con respecto a dirección y distancia, si bien es cierto en inglés, y bueno, ahí también tienes cómo los polígonos los vamos a convertir a líneas, ¿no? Ahí te he explicado, he tomado la paciencia ¿cómo se llama? De trabajarlo y que tú tengas, en este caso, tú lo puedes tener en cuenta estos datos y estas diapositivas para que puedas trabajarlo de la forma que tú puedas interactuar con ellas, ¿no? Ahí cómo etiquetar polígonos, cómo tener en cuenta lo que es la expresión, por ejemplo, y ahí también cómo tener el posicionamiento de etiquetas. Yo me doy clic donde dice etiquetas, por ejemplo, y me voy a dar acá donde dice abajo, arriba, no abajo, simplemente en medio, ¿no? Donde dice en la línea, le doy clic en la línea. ¿Qué configuración tiene la línea? Paralela, ¿no? Le doy clic donde dice paralela y me va a aparecer ya ahora sí el correcto posicionamiento de estas etiquetas. Si bien es cierto hay determinación de vértices, pues también las hay. Aquí ya, como puedes visualizar, ya lo tengo en el ARGES y lo puedo convertir de vértices de entidad a punto. ¿Cómo agregar coordenadas? ¿Cómo agregar las vértices en coordenadas? ¿Cómo voy a agregar yo algunos ángulos? Aquí le doy anticlic en informe Cogo, que es esta herramienta. En informe Cogo me aparece lo que es ángulo entre 2 líneas. Le doy clic a ello y me aparece lo siguiente, ¿no? El ángulo que está acá hasta con respecto a lo que es el punto de lo que voy a trabajar me aparece un ángulo de 85.18, ¿no? Entonces ahí te he agregado la presentación catastral, también cómo está dada una presentación, un plano catastral, que puedes visualizar la naturaleza del predio, dirección geográfica y qué datos registrales tienes tú del predio. Vas a colocar tu zona, tu área, tu perímetro, tu fecha de levantamiento y sobre todo el punto de enlace de región, ¿no? Tu sello y tu firma y va a corresponder a lo que es las escalas, ¿no? Entonces ahí tienes lo siguiente, ¿no? Ahí te estoy dando ahí un ejemplito de cómo puedes manejar un plano catastral y cómo van a ser de maneras automatizadas a través de lo que es sectores, manzanas y lotes. Lo que te decía, va a involucrar a lo que es SUNAR y también al Sistema Nacional Integrado de Información Catastral, ¿no? Catastral predial. Dentro de ello, lo que me voy a enfocar yo, en este caso en catastral, solamente te vas a involucrar en lo que es la sectorización. ¿Qué es lo que te dice según las normas? Te va a decir lo siguiente, pues, ¿no? Si el área ya está sectorizada previamente por la municipalidad, tienes que considerar esta sectorización para el levantamiento catastral, siempre y cuando tus límites de los sectores sean los indicados en el siguiente punto, ¿no? Es decir, caso contrario, será necesaria una sectorización nueva, pues, ¿no? Hay alguna delimitación del sector catastral que no debe cortar manzanas y hay a veces algunos lotes ni bien con respecto a lo que es equipamiento urbano, ¿no? Además que si bien es cierto, se agrupan en paquetes, por lo menos tienes que manejar un promedio de 70 manzanas por sector, ¿no? Ahí, bueno, esas son normas, ahí te he agregado cómo dibujar el polígono con respecto al límite y luego sectorizarlas. Entonces, toda esta información te lo voy a brindar, así como también lo que vamos a ver a continuación, pues, ¿no? A ver, entonces ingresamos reglas topológicas en polígonos y líneas, cargo a lo que es, en este caso, topología, y también activamos cómo activar, en este caso, la topología, cómo corregir el comando con respecto a líneas y seleccionar errores, cómo vas a validar la topología, cómo codificar algunos sectores. Entonces es
Como puedes visualizar, este tema es totalmente amplio con respecto a lo que es, en este caso, sectorización. Ahí tienes que dibujar el nombre de la secuencia en parcela, es por eso que lleva este dibujo o tipo Z. Le das clic en aceptar y te va a codificar por sectores, ¿no? A través de parcelas. Lote 1, lote 2, lote 3, lote 4 y lote 5, ¿no? ¿Cómo le vas a colocar, en este caso, el nombre y cómo lo vas a desactivar, ¿no? También cómo lo vas a exportar esto a datos, te aparece a través de sectores finales. Entonces ahí como puedes visualizar es en este caso cantidad de información que vamos a visualizar, pues, ¿no? Entonces voy a presentar pantalla, a ver, me confirma si es que se logra visualizar. Me avisa si es que se logra visualizar para lo que es empezar con lo que es el ARMAC, pues, ¿no? Es decir, involucrarlo ya un poco a lo que es ARMAC, la interfaz del programa y de qué manera es cómo vamos a visualizar, ¿no? Ahí te voy a agregar algunos datos con respecto a lo que es, en este caso, el programa, pues, ¿no? Si bien es cierto, el programa, como te había dicho, tiene bastantes visualizaciones, entonces, bastantes versiones. Entonces es por eso que ahí tienes algunas imágenes, ¿no? A ver, voy a presentar el archivo y me confirmas a ver si se puede visualizar, ¿correcto? A ver, entonces te comparto lo que es el arma. A ver, me confirma si es que se logra visualizar. Y ahí, como puedes visualizar, como te digo, tengo yo la versión 10.4. Entonces, ahí tenemos lo siguiente, pues, ¿no? Ahí te agrega lo que es un plano georreferenciado con respecto a lo que es las zonas. Entonces, lo vamos a visualizar por acá. Entonces, decimos lo siguiente, pues, ¿no? Como te decía, yo he trabajado con respecto a ello y no he visto problema. Tienes ahí la versión español, ¿no? La estás visualizando, dice archivo, tienes lo que habíamos visto anteriormente, editar, vista, marcador, insertar, seleccionar datos, cómo insertar con respecto a textos, lo que habíamos visto, cómo insertar imágenes, incluso cómo lo que es el marco de datos, cómo seleccionar, en este caso por localización, el geoprocesamiento, personalizar, ventanas, herramientas y ayudas, pues, ¿no? Esto entonces se maneja con respecto a incluso a extensiones, a lo que es, en este caso, abrir algún archivo, y esto lo puedes trabajar ya sea de la siguiente forma, ¿no? Quieres, en este caso, tener en cuenta algunos datos, simplemente le vas a dar clic donde dice 3D Analysis Tool, digamos, lo tienes activado. Quieres activar el ajuste espacial, también acá, como puedes visualizar, se te activa netamente lo que es los comandos que tú vas añadiendo. ¿Dónde encuentro al Art Toolbox? Era esta cajita aquí, como puedes visualizar, Art Toolbox, y aquí es donde, como puedes observar, tienes ahí Geoespacial Analysis Tool, que te va a pedir lo que es, y puedes trabajar la interpolación. Tienes también, en este caso, lo que es las herramientas 3D Analysis Tool, donde vas a interpolar los famosos raster. Por ejemplo, de topo a raster, por ejemplo, también de topo a raster por archivo, ¿no? Entonces, esos comandos son quizá los más utilizados que hoy en día, bueno, se trabajan con respecto a eso. Es claro que todos tienen una función en este caso, como por ejemplo tener en cuenta lo que es conversiones. Yo quiero convertir de raster a TIN, de dominio a raster, o incluso del terreno a puntos, de terreno a raster, por ejemplo, ahora de TIN a raster, de polígono a TIN contact. Entonces ahí tienes también esos comandos. Pues no, lo que sí también te va a ayudar en este caso y lo vas a trabajar va a ser la herramienta de datos. Dentro de datos vas a irte a donde dice topología y ahí te dice lo que habíamos visto anteriormente. ¿Te acuerdas? Crear topología, cómo establecer, en este caso, una tolerancia clúster y también cómo validar topología. Yo le doy clic donde dice validar topología y como puedes visualizar me aparece la topología de entrada.
me aparece la topología de entrada. Como puedes visualizar, me dice que hay uno de los más elementos que no son válidos. Si bien es cierto, es porque no he agregado con respecto a lo que es los predios nortes. Entonces, acá de esta forma es como puedes validar topología. Quiero hacer unión, también puedes hacer unión. Y también puedes encontrar con respecto a los raster, manejar ese procesamiento raster, ¿no? Recortar en este caso, ya sea para incluso algunas curvas de nivel. Y aquí te voy a presentar con respecto a lo que es cuencas. A ver, a continuación, te voy a presentar con respecto a lo que es en este caso las partes cuencas, donde puedes calcular los balances hídricos, un DEM. Entonces, todo eso lo podemos encontrar dentro de lo que es el raster, pues, ¿no? Ahí, como puedes visualizar, tienes las construcciones norte. Las construcciones norte, bueno, esto ya está dado con respecto a lo que es el mapa. Si bien es cierto, acá tienes los mapas, pues, ¿no? Tienes los datos, ya sea de de la relación de superficie, tienes los datos técnicos, tienes las escalas, y aquí te aparece lo siguiente. Tienes lo siguiente: el departamento, la provincia, el municipio, el distrito, la zona. Tienes ahí lo siguiente con respecto a lo que es algunos datos técnicos, ya sea el sistema de referencia WGS84. La zona, como puedes visualizar, está dada en la 19. Pues no, ahí tienes también la escala y tienes también lo que es la calle, como ha sido denominada, de 14 metros con respecto a lo que es el predio. Este tipo de predio que está ubicado dentro de lo que es, en este caso, la manzana E, y bueno, es dada con respecto a lo que es el lote número 7, ¿no? Entonces ahí tienes la zona, la organización, cómo puedes crear un mapa y además en qué tipo de escala está, ¿no? Tienes la escala 1 en 200, con la cual se ha trabajado, y tienes también ahí algunos datos, pues, ¿no? Si esto tú lo quieres, en este caso, tener en cuenta como vista, acá como puedes visualizar, acá tenemos vista en composición de mapa, y acá yo lo quiero tener como vista de datos. Pues no, por ejemplo, vista de datos, pues simplemente digo lo siguiente: yo lo quiero tener en este caso como vista de datos, es porque ya he ingresado yo en este caso lo que es mis registros, ¿no? Las construcciones que se han hecho y los vacíos que todavía no están por construir, ¿no? Entonces, eso con respecto a lo que es el curso del día de hoy. Pues no sé si tienes alguna consulta. Si tienes alguna consulta, a ver, me la haces llegar, pues, ¿no? Acá Raúl nos dice lo siguiente, ¿no? Ya se animaron a escribir. A ver, Raúl nos dice lo siguiente: ingeniero, buenas noches, ¿podrían brindarme su información? Claro, no se preocupen, que toda la información se lo voy a brindar en este caso a lo que es el centro de capacitación, para que les pueda brindar tanto las diapositivas didácticas, así como lo que es los archivos que están en el ARMAC, pues, ¿no? El programa, como te digo, es un software libre, lógicamente lo puedes descargar. Ahí te voy a mandar un manual cómo descargar el software para que lo puedas tener. En este caso, la versión, bueno, yo siempre he trabajado con 10.4, pero hay versiones más nuevas, pues, ¿no? Entonces, eso ya depende a criterio de cada uno, ¿no? Entonces, no te preocupes, que toda la información sí se lo voy a brindar, ¿verdad? Entonces ahí te agrego mi número de celular para que tengas ahí algunos datos. Por acá Luis Enrique nos dice lo siguiente: las medidas de los lotes de una manzana, ¿son exactas o aproximadas? No, las medidas de los lotes son totalmente exactas, ¿no? Entonces, esto con respecto a lo que son, si bien es cierto, si es que quieres tomar referencia tú de una imagen satelital con respecto a lo que es catastro, créeme que no todos los catastros tampoco están dados con respecto a alineamientos, ¿no? Bueno, con respecto a lo que te había dicho anteriormente, exactas, hago redundancia a mi pregunta diciéndote lo siguiente: los catastros, si bien es cierto, por ejemplo, te pueden decir
que una casa mide, digamos, 30 metros de largo, y cuando tú vas y mides, si bien es cierto, no tiene esa cantidad, o sea, es porque tiene quizá un aproximado, es porque estos catastros, si bien es cierto, todo lo que te basa a imágenes satelitales, tienen ciertas cantidades de errores, ¿no? Más, menos 3, ¿no? Incluso de lo que es el famoso el Google Earth, o de lo que es, en este caso, el Global Max, sin ir muy lejos. El Global Max, que todos lo utilizamos cuando vamos a crear rutas. Tú ves y introduces, quizá hay alguna, lo que es, hay programas en el celular donde tú puedes ingresar polígonos y medir distancias dentro del del Google Maps, y créeme que no te van a dar exactas, ¿no? Son aproximadas, sí. Entonces, claro que hay un margen de error, ¿no? El margen de error, más menos 3, ¿no? Ese es el margen de error que se trabaja con respecto a estos software, ¿no? Pero si es que tú haces, otra cosa es que tú vayas a tu área de trabajo, tomes tus puntos, lo insertes en el Google Earth, ahora sí del Google Earth, tomes y crees una ruta, ¿verdad? Lo unes esos puntos, ahora sí lo exportas a CAD, y ese CAD a lo que es ArcGIS, créeme que ahí tu error es totalmente exacto, ¿no? O se puede manejar, digamos, un error, un margen de error de 1, pero es mínimo, ¿no? O sea, esas son las diferencias, ¿no? Entonces, eso es con respecto a lo que te decía, a tu pregunta, pues, Luis Enrique, ¿no? Esto ha sido todo por el día de hoy, pues, ¿no? Listo, nos vemos hasta otra oportunidad. Bye.